Dice en 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, por todos, para que los que viven, es decir, los que ya han aceptado ese amor, los que tienen vida espiritual, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Timoteo 2:4 también confirma el deseo de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Otra vez el énfasis es todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los seres humanos de todos los tiempos están considerados en el proyecto de Dios. La palabra de Dios dice que Él envió a Jesús al mundo. El mundo, el hombre del Antiguo Testamento tenía que creer en un Jesús que iba a venir. Nosotros, los hombres del Nuevo Testamento, creemos en un Jesús que ya vino. Pero al final, Dios planeó que el hombre fuera salvado como humanidad, como un todo a través de Cristo. Es importante ubicar esto, porque aunque Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, para a través de él traer al Salvador del mundo, traer al Mesías, las promesas relacionadas con la salvación, las promesas relacionadas con la vida eterna, con el perdón en Cristo, son universales. Todos sin Cristo estamos perdidos, no importa que se llame Israel como la nación escogida. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces pensamos, no, Israel, todo lo que haga está bien porque es el pueblo de Dios. Esto no es cierto. O sea, Israel es la nación escogida, pero es una nación que igual que México, que igual que Argentina, que igual que España, que igual que cualquier país del mundo, tiene que ser alcanzada persona a persona para Cristo. La condición, lo que nos hace diferentes es aceptar, apropiar el amor que Dios ya derramó. Tu respuesta a ese amor. El plan de Dios cubre y alcanza para todas las naciones de todos los tiempos, pero no todos han querido ser alcanzados por ese amor. La pregunta hoy concreta para nosotros es, ¿tú ya? O sea, tú no puedes decidir por los chinos, ¿no? Ni por los coreanos, ni por los franceses. Tú puedes decidir por ti, es más, ni por los de tu familia. Para que nos vamos tan lejos, pero sí puedes decidir por ti. ¿Sí? Entonces, la Biblia finalmente es como una carta de amor, que además de ser una carta de amor, es un itinerario de un proyecto completo, que Dios habla de él desde Génesis hasta Apocalipsis, en el cual Dios dice cuál es el tiempo del hombre. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que es como si Dios nos invitara a un paseo, así un paseo programado, en el cual te dice, vamos a estar cierto tiempo en el planeta llamado Tierra. Que el guía es Dios mismo, que inició con la creación del hombre y que lo puso Dios ahí en el huerto del Edén. Inicia con esa etapa en la cual el hombre en comunión perfecta con Dios, Dios llama a esa etapa la etapa de la inocencia. Después pasamos así por la etapa de la conciencia, donde el hombre se dio cuenta, oye, por desobedecer, entró a un conocimiento experimental de lo malo. Ese árbol que Dios dijo, de este árbol no quiero que comas, está vetado. El hombre desobedeció y entró a ese conocimiento experimental de lo malo. ¿Sí? Después pasó Dios a una etapa, aquí lo tenemos ilustrado, a una etapa del gobierno humano, donde Dios le da al hombre la autoridad para establecer el juicio, para establecer el orden, etc. Cuando llegamos a la época de la promesa, es más o menos para que lo ubiquen, cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, ven, te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar, porque además de que te voy a bendecir a ti, voy a bendecir al mundo a través de tu descendencia. Después de la promesa viene la ley, ubicamos a Moisés, ¿no? Dios a Moisés le da la ley, 630 mandamientos. Si creías que eran 10, te quedaste un poquito corto. Y Dios dijo a través de la ley, a ver, la ley es un reflejo de mi perfección. No la puedes cumplir, es imposible. Es para que te des cuenta que necesitas a un Salvador.
a un cordero perfecto. ¿Sí? Ese cordero del cual Dios habló desde Adán y Eva, ¿sí? Pero después de la ley estamos a donde hoy estamos, la gracia. ¿Qué es la gracia? Es Dios dice, te di a mi hijo, te di el regalo y ahora por gracia eres salvo, simplemente si crees en aquel que ya dio todo por ti. ¿Sí? Hoy estamos en la gracia. Pero si se dan cuenta, todavía queda un tiempo, una rebanada de tiempo adelante. Pero en cada uno de estos periodos, Dios finalmente se acercó al hombre y le dijo, me necesitas, estás incompleto. Acuérdate de esto, Dios dice que el hombre fue creado para tener relación con Él. Y mientras no tenemos satisfecha esa relación con Dios, no importa cuánto más obtengamos en lo exterior, nunca estaremos satisfechos. Entonces, Dios se acercó al hombre en cada parada de este largo viaje y le fue diciendo, yo quiero guiar tu vida, yo quiero llevarte a lo que tengo para ti, yo quiero ser la persona que satisfaga todas tus necesidades. Pero así como hubo personas que en cada época le fueron diciendo a Dios, sí, yo quiero aceptar la propuesta que me das, quiero que tú guíes mis pasos, quiero que tú sostengas mi vida, quiero que tú seas mi roca de refugio, etc. También hubo personas que dijeron, no Dios, yo mi propio camino. Yo tengo mi brújula, tengo mi mapa, yo sé a dónde voy, Dios, te lo agradezco, sé que me quieres mucho, pero gracias. Y así ese es un reflejo de lo que ha pasado en cada época, en cada dispensación. Y este tiempo no es diferente. En este tiempo, Dios también nos recuerda, como le dijo un día a Abraham, Abraham, estás de paso, eres extranjero, eres peregrino. Abraham lo entendió. Abraham vivió más o menos en el 2100 por ahí antes de Cristo. Y él salió de su tierra creyendo en las promesas de Dios. Y sabía, Dios me va a llevar a una tierra que me va a dar en heredad, pero ese no es mi hogar es celestial. Y tú lees en la Biblia cómo Abraham vivió con este objetivo, viendo así la ciudad celestial como su objetivo. Cuando vemos esto, entendemos cómo por nuestra naturaleza, en un sentido todos somos así como niños. El viaje ha sido muy largo y nos preguntamos cuánto falta. Cuando hablamos así del regreso del Señor Jesús, el creyente de una forma natural pregunta, ¿y cuánto falta? El creyente en cada época del pasado, de las dispensaciones que ya vemos en la palabra de Dios, también se preguntó cuánto falta. Abraham, Dios le dijo, te voy a dar la tierra de Canaán en heredad. Y un día Abraham llega normal con Dios, Dios, ¿en qué conoceré? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta del tiempo en que me la des? Y Dios le empieza a dar detalles. Dice en Génesis 15:13, a la pregunta de Abraham, ubica la pregunta de Abraham, Dios, ¿cómo conoceré que voy a heredar la tierra? Y Dios le dice, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Imagínate. Pero fíjate lo que es la fe. O sea, Abraham no dijo, ay no, pues falta toda la vida, ya ni lo voy a ver. Aún así, sabiendo que faltaban muchísimos, bueno, para que te des una idea, Isaac todavía ni nacía. Cuando Dios ya le había dicho a Abraham, tu descendencia, la que todavía no te doy, va a ser esclava en tierra ajena 400 años. Si Abraham se hubiera puesto a ver el tiempo desde el punto de vista humano que faltaba, se hubiera desalentado, se hubiera desanimado, hubiera dicho, no, pues ¿para qué? Y hubiera empezado a vivir como vive el mundo hoy, para lo que el mundo ofrece, para lo que alcanzo hoy, para lo que puedo disfrutar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Abraham se mantuvo viendo la ciudad celestial, porque él siempre vio cerca la eternidad. O sea, tu eternidad en el sentido práctico ya empezó. Lo único que venimos a hacer aquí a la tierra es decidir a dónde pasarla. Abraham ya había decidido a dónde pasar la eternidad, le creyó a Dios. Entonces Abraham entendió,
mi eternidad ya empezó. ¿Qué me separa de Dios? Un latido del corazón. Y lo mismo pasa hoy con nosotros. ¿Qué nos separa de la eternidad? El último latido de nuestro corazón, si Jesús no regresa antes. Pero Él siempre vio la eternidad. El creyente fiel, Abraham, y cualquier creyente de la Biblia y de este tiempo, ve la eternidad cercana, porque sabe, yo puedo partir en cualquier momento. Por eso entendemos que en cada generación ha habido creyentes fieles que se han mantenido viendo esa conexión tan clara, tan evidente con la eternidad, viviendo el momento que les tocó, pero levantando la vista a lo que Dios dice, tengo esto adelante para ti. Ahora, Abraham no por eso no dio instrucciones, por ejemplo, a sus hijos. Dios dice de Abraham, yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos que me sigan, que me obedezcan. O sea, les va a aconsejar, como lo hacemos nosotros. Mis hijos, tus hijos, si eres cuidadoso en esto, están recibiendo instrucción espiritual, pero finalmente va a ser su decisión seguirla o no. ¿Qué más quisiera uno como padre? Que los hijos tomaran siempre las decisiones correctas, las decisiones que honran a Dios, pero eso es decisión personal. No podemos vivir sus vidas, pero sí podemos acercarles el mensaje correcto, el principio correcto, para que ellos tomen la mejor decisión. Ahora, ¿qué hay con nosotros en este tiempo? Esta generación de creyentes que esperamos el regreso del Señor Jesús. Esta iglesia universal, la iglesia de este tiempo, ¿no?, espera el regreso del Señor Jesús. Ese es el evento que esperamos. La palabra de Dios menciona que en términos generales la iglesia, no toda, iba a estar esperando. La mayoría, tristemente, iba a estar dormida. Pero vamos a regresar, por favor, a la ilustración de este viaje, de este tour en donde estamos. Estamos hablando de que estamos en la gracia, ¿no?, que empezó con la muerte del Señor Jesús, dejando atrás la ley. Tú ubicas en los evangelios como Jesús siempre dijo, yo he venido a cumplir toda justicia, es decir, Jesús cumplió toda la ley. La ley termina con Cristo y ahí empieza la gracia. Hoy nosotros estamos, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, al final del tiempo de la gracia. ¿Qué viene delante? Desde el punto de vista de los eventos proféticos, viene el milenio. 1000 años en los cuales el Señor Jesús vendrá a la tierra a reinar. Pero precisamente entre la gracia y el milenio, hay si podemos hacer un zoom, vamos a la siguiente por favor, si podemos hacer un zoom de ese espacio entre el tiempo que estamos viviendo y el milenio, nos va a pasar probablemente algo como lo que le pasó, por ejemplo, a los creyentes del tiempo de Jesús, que nacieron en la ley y se convirtieron a Cristo en el tiempo, vamos a decir, todavía de la ley, porque Jesús no había muerto, pero una vez que Jesús muere, ellos entran al periodo de la gracia. O sea, fueron creyentes que estuvieron pisando en su vida dos dispensaciones, la ley y la gracia. Nosotros vamos a pisar la última dispensación de este tiempo, la gracia, y si nos toca el arrebatamiento, vamos a pisar también el arrebatamiento y después el milenio. Ahora, ¿qué hay precisamente entre la gracia y el milenio? Lo que hay es este evento en el cual Jesús promete regresar por ti y por mí, que hemos creído en Cristo. Hay una nubecita por ahí abajo a la derecha, donde se ilustra el arrebatamiento, porque la palabra de Dios dice que el Señor vendrá a la tierra, no la tocará, o sea, no va a haber un contacto físico de Jesús con el planeta Tierra, sino que dice el pasaje, aclara, vendrá hasta las nubes. ¿Sí? Ahí, en el arrebatamiento, inicia la famosa semana 70 de la profecía de Daniel, después de Daniel. Dios le dice a Daniel, para tu pueblo, para Israel, hay un calendario. La semana 69 culmina cuando muera el Mesías.
Y entre la semana 69 y la semana 70 se establece un periodo de tiempo, que es este llamado periodo de gracia, en el cual el Señor Jesús iba a ser anunciado y creído por todo el mundo. Fíjense en la promesa de Dios, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice el pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, hay un instante de tiempo previo al que el creyente que viva, que podemos ser tú y yo, y que seamos arrebatados a encontrar a Jesús en las nubes. En un instante previo, dice el pasaje, que los que ya hayan muerto creyendo en Jesús, su espíritu, que es eterno, que ya está en la presencia de Dios, va a ser reunido con su cuerpo glorificado, un cuerpo perfeccionado, y se van a reunir con Jesús un átomo de tiempo antes que el creyente que esté vivo. Luego nosotros, fíjate, Pablo, escribiendo esto en el siglo I, Pablo tenía la esperanza de ser de aquellos que estuvieran vivos cuando el Señor Jesús regresara. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No hay promesa más hermosa en el futuro para el creyente que saber que estamos esperando que Jesús regrese. No hay promesa que nos haga despertar más que saber que Jesús va a regresar. Yo te he compartido que cuando yo recibí a Cristo, realmente Dios me llevó a buscarlo por el temor, de veras, fue un temor a saber que Jesús regresa y yo no estoy seguro de mi salvación. Y yo sabía, Dios dice la verdad, y en mi corazón había inseguridad. Y yo por eso buscaba, a ver, yo quiero estar con mi papá, quiero estar con mi mamá, quiero estar con mis hermanos que sé que son salvos, porque no me quiero quedar. Tonto, ¿no? Porque finalmente Dios dice en la Biblia, ¿no? Estarán dos en la misma cama, uno será tomado, otro será dejado, ¿no? Esto es personal, no es familiar. No es, yo nací en familia cristiana. Pues felicidades por tu familia cristiana, pero tienes que tomar la decisión personal, ¿sí? Entonces, aquellos creyentes que vivamos, si Jesús regresara hoy, dice la Biblia, seremos arrebatados. Ahora, date cuenta cómo el mundo, el hombre, ha estado sembrando ideas, programando la forma de pensar del mundo incrédulo, al que no quiso aceptar a Cristo, a la hora que el creyente desaparezca. Se abrió un portal y se los llevaron los extraterrestres. Eliminación selectiva. Desaparecieron todos los que nos llevaban la contra, ¿no? Y muchas ideas que finalmente nos damos cuenta que el diablo ha ido sembrando y sembrando para que el hombre, aún ante el evento del arrebatamiento, diga, no, esto fue otra cosa. La palabra de Dios enseña que muchos sí se van a convertir. ¿Sabes? Se van a convertir muchos de los que hoy son parte de la, entre comillas, iglesia cristiana. ¿Sabes que se estima a nivel mundial que solo el 10% aproximadamente de las personas que se congregan en iglesias cristianas son salvos? Y que a la hora del arrebatamiento se van a dar cuenta, me quedé. Y que tuvieron toda la enseñanza, toda la doctrina, cada semana la invitación, arregla tu vida con Dios, y pensaron que ya estaban en el tren y se les fue el tren. Por eso la palabra de Dios, Jesús dice, asegura tu corazón. No te vayas con la finta de que ya leo la Biblia, que ya asisto, que ya me bauticé, que ya esto, que ya lo otro. Nada de eso vale si Jesús no está en tu corazón. El creyente es arrebatado y en ese momento vamos a verlo desde dos ópticas. En el mundo empieza un periodo terrible,
de aproximadamente 7 años, que la Biblia llama la tribulación. ¿Qué pasa con el creyente? Enseguida, lo primero que pasa, Dios tiene planeado un evento para recompensar tu vida, para recompensar todo lo que has hecho para Él, todo lo que has hecho por amor a Dios. Una enseñanza, Jesús dice: yo voy a recompensar hasta un vaso de agua que le diste a uno de esos pequeñitos que creen en mí, si lo hiciste como para mí. Entonces Dios planeó un gran evento para recompensar tu vida. Es increíble, el amor de Dios nos va a recompensar por lo que Él nos llevó a hacer, nos produjo el deseo de hacer y además lo hizo en nosotros. Por cada alma que le ganaste, por cada folleto que compartiste, por cada vez que te cerraste los ojos para orar. Imagínate, Dios planeó todo esto como un día de recompensas. Pero también va a ser un día en el cual Dios te va a mostrar, por ejemplo, te invité a esto, no quisiste. Y va a haber pérdidas también. Va a haber situaciones donde tú entiendas: esto que Dios tenía para mí, no estuve dispuesto a dar, no estuve dispuesto a moverme, no estuve dispuesto a avanzar, no estuve dispuesto a creer. Y también habrá pérdida, porque Dios dice: Dios te va a mostrar lo que hubiera sido. Ese evento de las recompensas le llama la palabra de Dios el tribunal de Cristo. Esto va a suceder inmediatamente después del arrebatamiento. Después empieza la fiesta. Dios dice: el creyente que fue al cielo en ese evento del arrebatamiento es la novia de Cristo. Un privilegio único. O sea, Dios dice: tú eres no nada más un invitado a la boda, eres la novia. Mientras en la tierra, en este periodo aproximado de 7 años, está la tribulación en su apogeo, en el cielo está el creyente disfrutando su boda con el Señor Jesús. Terminando ese periodo de 7 años, terminadas las bodas del Cordero, ahora sí Jesús regresa a la tierra de forma visible. Porque si te acuerdas, mencioné que en el arrebatamiento Jesús solo llega a las nubes. O sea, llega a la atmósfera, no toca la tierra. Al terminar la tribulación, Jesús precisamente regresa a la tierra y ahí sí llega al mismo lugar donde los discípulos lo vieron ascender. ¿Se acuerdan que 40 días después de que Jesús resucita, reúne a los discípulos en el Monte de los Olivos y les empieza a dar las instrucciones finales? Los discípulos están con Jesús y empiezan a ver que Él es llevado arriba. Y te encuentras así a los discípulos, imagínate la escena, te encuentras a los discípulos viendo hacia las nubes, cuando en las nubes aparecen unos ángeles y le dicen a los discípulos: ¿qué hacen viendo el cielo? Pónganse a trabajar. ¿Qué hacen viendo el cielo? Este mismo Jesús que han visto ser llevado a las nubes, al cielo, de la misma manera regresará. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19, 11a y uno más ahí, 13. Dice: entonces, lo que ve Juan, esto está en el futuro, al final de la tribulación. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sigue diciendo: y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo presenta Jesús? ¿Cómo es presentado Jesús en el libro de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y el 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este ejército celestial somos creyentes. Por eso la palabra de Dios dice que es un ejército, una multitud, ¿no?, vestidos de lino finísimo. El lino representa en la Biblia el vestido de la persona justificada. Tú y yo fuimos justificados por la sangre de Cristo. Y por eso Dios hace el énfasis que es un lino finísimo, limpio, resplandeciente.
y también vendrás con Jesús en un caballo blanco. Dice también Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Todos los detalles en la palabra de Dios tienen importancia. Jesús diciéndole a los discípulos, me voy, regreso a ustedes, no se turben, voy a preparar lugar. Cuando se va Jesús, los ángeles les dicen, varones galileos, ¿qué hacen viendo al cielo? Así como ven a Jesús partir, así va a regresar. Y Jesús va a regresar. Y cuando Jesús toca el monte de los olivos, se produce un terremoto tremendo en la tierra. Pero dice que el monte de los olivos se parte. Imagínate el temblor de tierra para que el monte de los olivos se parta por la mitad. Se desplaza una parte hacia el norte, otra parte hacia el sur, se hace un valle enorme. Y toda la tierra va a sufrir una transformación impresionante. O sea, aquí, a diferencia del arrebatamiento, todo el mundo se va a dar cuenta que Jesús regresó. En el arrebatamiento, tú has leído cómo la palabra de Dios dice que en el arrebatamiento Jesús lo compara como un ladrón que llega en la noche. Que no te das cuenta, porque si te hubieras dado cuenta hubieras impedido que te robaran, ¿no? Pero te das cuenta en la mañana siguiente, ay, no está mi reloj, no está mi cartera. Así es el arrebatamiento. Jesús viene, arrebata a su iglesia. En algunas partes del mundo será de noche, en otras de día, evidentemente. Va a ser un caos tremendo. Pero el hombre no va a ver a Jesús, nada más va a ver la evidencia de lo que Jesús se llevó. Al final de la tribulación, Jesús es visible. Dice la Biblia, todo ojo le verá. Ahora, es muy importante que tengamos presente, así como plataforma de partida, que el regreso de Jesús, cuando habla de la Biblia del regreso de Jesús o el día del Señor, podemos pensar en dos momentos, en dos eventos. Primero, en las nubes, arrebata a su iglesia. El segundo, al final de la tribulación. Y no confundirnos entre ellos. ¿Por qué? Porque es fácil confundirnos. Dice en Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pues este pasaje precisamente habla para los que se han convertido durante la tribulación en Israel y están esperando su redención, su liberación, su salvación. Entonces es muy fácil confundirnos si no ubicamos bien los dos momentos, el momento del arrebatamiento y el momento de la físicamente venida de Jesús a la tierra. Podemos pensar, por ejemplo, que el arrebatamiento va a surgir ya avanzada la tribulación. Y no es así. O sea, el arrebatamiento da pauta, da inicio a la tribulación. No quiere decir que el creyente no vaya a vivir cosas difíciles. Nos puede tocar así como que las primeras cosas, ¿no? Pero si nos da una idea más clara. También te invito a que leas Mateo 24, Mateo 25, y que veas cómo Dios empieza a dar Jesús a esos detalles. Nada más que hay ocasiones donde empieza hablando de uno y se sigue con el otro. Y si no te das cuenta del cambio de escenario, puedes pensar que sigue hablando de lo mismo. Porque Jesús es el mismo que dice, estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. ¿Sí? Ese es el arrebatamiento. Ahora, escogí precisamente este pasaje de las guerras y rumores de guerras, porque uno podría pensar, oye, entonces no va a haber guerra previo al arrebatamiento. Sí la va a haber, porque el hombre nunca ha estado en paz. O sea, el hombre no ha estado en paz desde que pecó. Entonces, sí va a haber guerra. Para que se levante este líder mundial que ofrezca paz, el mundo tiene que estar en guerra. El mundo tiene que estar conflictuado por todos lados. Por eso este líder va a ofrecer paz y el mundo lo va a seguir. Pero
Esa paz ficticia, obligada, ¿no? Negociada, porque no hay paz en el corazón del pecador, finalmente se va a romper. Y a la final de la tribulación, la guerra se hace algo todavía más amplio, ¿no? De dimensiones más grandes. Cuando Jesús regresa, al final del arrebatamiento, el hombre está a punto de destruirse unos a otros. Pero el punto ahorita en el que me quiero concentrar es, Abraham preguntó, Dios, ¿qué señal tengo del tiempo de lo que me vas a dar en heredad? Y Dios le da la respuesta. Daniel ora y dice, Dios, ¿cuál es el tiempo en que regresemos a la tierra después de la deportación a Babilonia? Y Dios le da la respuesta. Y así, cada creyente, en cuanto a los eventos importantes de Dios para la vida de sus hijos, Dios siempre les dio detalles para saber reconocer los tiempos. A Jesús le preguntaron expresamente los discípulos, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Aquí de una vez estaban ahí listos para apuntar la fecha, ¿no? Y Jesús les dijo, la fecha no la sé, solo mi Padre. Pero les voy a dar señales, pistas, para que distingan el final de los tiempos. Y la pista más grande es la formación del cuerpo de Cristo, de esta novia a la que pertenecemos los que ya somos creyentes. Algo que tú y yo notamos y que se ha ido acentuando a través de los años es que cada vez es más difícil encontrar las piezas que faltan a este rompecabezas llamado la Iglesia de Cristo. Cuando tú compartes al Señor, escucha, no reacciona. Algunos ya ni escuchan, otros nada más lo hacen por educación, pero ves que están completamente dispersos, como un rompecabezas enorme, en el cual ya estás así formando los últimos huecos que te quedan. Pero encontrar la pieza correcta es bien difícil. Que hay veces que tomas una pieza, es que esta sí va aquí, ¿no? Y hasta la quieres meter medio a la fuerza, y no. Entonces, la formación del cuerpo de Cristo, la iglesia, todavía está en su etapa final. Entonces, ¿cuándo va a regresar Jesús? Cuando la última pieza entre a ese rompecabezas. Imagínate que fuera hoy, aquí en esta reunión, alguien que dijera, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar. Yo no quiero ser de los que se convierten en la tribulación, mejor me convierto ahora. Y que fuera esa persona la última que faltara para el cuerpo de Cristo, diciendo amén a su oración de recibir a Cristo. En ese momento abrimos los ojos en la presencia del Señor, en las nubes. Eso es lo que falta. Esto es un doble aliento para el creyente. ¿Por qué? Porque uno nos invita a hacer lo mismo que le dijeron los ángeles a los discípulos: pónganse a trabajar. ¿Qué hacen aquí mirando el cielo? Si hoy fuera, parafraseando esta frase, diríamos, a ver, las señales ahí están, pero no se detengan viendo las señales, aprovechen el tiempo compartiendo a Cristo. Todos tenemos familiares, amigos, conocidos que sabemos que no están en el Señor y que todavía tienen la oportunidad de escuchar, de arrepentirse y de venir a formar parte de la iglesia y no tener que pasar a la tribulación. La tribulación, por un lado, desde el punto de vista del incrédulo, porque muchos se van a quedar, es un periodo del cual Dios sigue extendiendo un poquito más su misericordia para que crean en ese periodo. Va a ser más difícil creer, les va a costar seguramente la vida, pero sigue habiendo oportunidad. Pero también es un tiempo en el cual hoy el creyente es alentado a que si Dios nos va a arrebatar para no entrar a la tribulación, es porque Dios se comprometió contigo y te dijo: te voy a guardar, te voy a preservar de esa
la Biblia le llama así, de esa hora de prueba que voy a traer al mundo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros afirmemos nuestro corazón en por qué estamos viviendo. Hay que vivir por lo eterno. El creyente debe tener este anhelo, y solo Dios lo puede producir, de vivir por lo que vale la pena. Fíjate lo que dice este creyente Asaf en el Salmo 73, versículo 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El creyente de cualquier generación, de cualquier época, el creyente de hoy, si decide vivir para Cristo, está haciendo la mejor inversión de su vida. Mira, vamos a pensar que tú decides hoy, voy a vivir para Cristo. Y que Jesús se tardara en regresar. Ahora en ese escenario, tú estarías teniendo una mayor recompensa todavía en el tribunal de Cristo. Pero si tú decides, voy a vivir para Cristo, y Jesús regresa mañana o al rato, qué privilegio, qué bendición que te encuentre viviendo para Él. Dice en Hebreos 10:37, ¿cuánto falta para que Jesús regrese? Dice, porque aún un poquito. ¿Cuánto falta? Poquito. ¿Han viajado en carretera distancias largas con niños? En el segundo semáforo me estaban preguntando, ¿y cuánto falta? Mis hijos, desde bebés, están acostumbrados a viajar muchas horas en auto. Y conforme fueron creciendo, ellos aprendieron a distinguir, sin saber mucho. Decían, se despertaban, veían ciertas cosas y decían, ya estamos por tal lugar, ¿verdad? A veces te atinaban. A veces nada más veían puentes, por ejemplo, esta parte era bien curiosa. Veían puentes enormes y decían, ya estamos en México, ¿verdad? Y digo, no, esto es Puebla. No. Pero pues, aprendieron a distinguir. Por eso es importante que nosotros nos afirmemos en vivir para Cristo. Con este versículo terminamos, Santiago 5:8. Dice, tened también vosotros paciencia. O sea, mantente haciendo lo que Dios te encargó. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El gran peligro que corremos como creyentes, Jesús lo dijo en los evangelios, es pensar, mi Señor tarda en venir. Tengo tiempo para otras cosas. Y dice Jesús, llegará su Señor en el día que no sabe, en el día que no lo esperan. Y Dios no quiere que llegue así, quiere encontrarnos esperando. Si hoy tú no estás seguro de tu salvación, no te tardes. Yo voy a orar, quiero orar contigo, que ahí en el corazón tú tienes incertidumbre, que no sabes que si Jesús hoy regresa, ¿a dónde te vas? Que tienes esa idea muy humana, pero muy equivocada, de pensar, pues ahí donde Dios quiera. No es así. Dios quiere llevarte al cielo, pero no te puede llevar si no estás afirmado, asegurado en tu corazón. Yo no puedo esperar que Dios me lleve a su presencia si aquí no le dije, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Si tú quieres ir al cielo, Jesús quiere llevarte al cielo, entonces ponte de acuerdo con Él. Las cláusulas dicen, acéptame como Señor, acéptame como Salvador, arrepiéntete de tus pecados y permíteme que yo te dé una vida nueva. Esas son las cláusulas, no hay otra. O sea, Jesús no acepta menos que nuestro corazón. Si tú quieres orar, pídeselo a Dios. Dios, te damos gracias porque nos recuerdas qué cerca estamos de que tú regreses. Vemos en la palabra cómo los creyentes de cada generación entendieron que la eternidad estaba muy cerca. Y hoy para nosotros mucho más. Dios, te doy gracias porque hoy
Tú me recuerdas que quieres estar conmigo, que quieres llevarme a tu presencia, pero yo no tengo seguridad. Yo no estoy seguro. Pienso que creo en ti, pienso que sé de ti, pero en mi corazón ahí está incertidumbre. Y por eso hoy te quiero pedir que me perdones, que me limpies, que en mi corazón tú seas recibido como el Señor y como el Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado. Reconozco también que en la cruz quien tenía que morir era yo. Y hoy necesito que tú me perdones, que tú hagas efectivo para mí ese perdón que ya ganaste en esa cruz, en el Calvario. Me arrepiento de mi vida sin ti y quiero empezar una vida contigo, en el corazón. Una vida que tú puedas transformar, que tú puedas dirigir, que tú puedas guiar. Yo quiero estar seguro en ti. Te lo pido por fe, creyendo en un Jesús que hoy toca la puerta de mi vida y que yo quiero dejar entrar. En nombre de Cristo. Amén.